Bueno, ya estamos inmersos en esta conversación global, estamos allí adentro y damos por iniciada la segunda edición de WITS Córdoba 2020 e invitamos a todos los presentes para disfrutar de nuestra primera keynote de la jornada. Estamos en esta primera invitación con Laura Alonso Alemani, repensando el procesamiento del lenguaje natural, las tareas de pretexto y sus embedding. Laura es doctora en Lingüística Computacional, profesora en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y referente indiscutida en Ciencia de Datos y Procesamiento del Lenguaje Natural, que estudia la interacción entre las personas y las computadoras. En esta disertación nos contará cómo se realiza el procesamiento del lenguaje natural usando Word Embeddings. Bienvenida, Laura, fuerte aplauso para ella y es todo tuyo. Hola, bueno, esta charla tiene de contenido cosas que ya he dado en otras charlas, así que primero me disculpo con las personas que ya hayan escuchado esto en alguna otra ocasión. Pero espero que podamos enfocarlo desde otra perspectiva que nos puede ayudar a seguir avanzando. Porque yo estoy muy contenta de verlos a todos ustedes acá. Y digo todos porque yo soy lingüista y bueno, la verdad que a mí me gusta, me siento muy cómoda con el uso del género masculino como genérico. Pero respetamos totalmente que cada uno pueda hacer de la lengua su instrumento de adaptación al mundo y como lingüista también digo que no puedo comprender cómo puede haber estas oposiciones increíbles al todes, todis, todus y todas y todos. La verdad que si nos pusiéramos a discutir menos sobre todas y todos y discutiéramos más sobre qué pasa que hay tanta gente que abandona sus estudios antes de terminar el secundario, seguramente andaríamos mejor. La última vez que estuve en un auditorio así tan grande fue hace casi un año en el Congreso de la Lengua Española, donde era así más o menos muchísimas mujeres y acá arriba eran todo hombres y yo porque, no sé, pero era una situación violenta y varios de los disertantes se dieron cuenta de eso, de los que estaban arriba, ¿no? Tenemos mucho, hemos conseguido mucho, pero estamos muy lejos de llegar y probablemente no vamos a llegar nunca. Seguramente cada vez que vamos avanzando se van construyendo nuevas desigualdades y esperamos que todo este proceso de construcción de una sociedad más justa no se termine nunca. Sigamos siempre tratando de darnos cuenta de cuándo hay una desigualdad, porque la desigualdad de las mujeres se ve mucho, ¿no? Yo miro mis clases, no las de la diplomatura, donde por suerte hay muchas mujeres, porque priorizamos desde siempre un criterio de diversidad, no por género, sino de diversidad en general, y sucedió que había muchas mujeres, Laura les puede contar y bueno, sigue manteniéndose. Siento que nosotros solamente queremos que haya gente de diferentes instituciones, de diferentes empresas, de diferentes backgrounds y termina sucediendo que hay más del 30% de mujeres. ¿Sí? En ese sentido, cuando la gente dice no, porque lo que están haciendo las mujeres es ponerse ellas en la posición de privilegio. Mi experiencia no es esa, mi experiencia es que cuando uno prioriza diversidad, termina sucediendo que hay muchas mujeres. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría ver desde un punto de vista de Data Science cuál es la correlación entre diversidad genérica y diversidad de género. ¿Sí? Se lo tiro porque seguramente alguna vez han recibido ese ataque, porque lo que están haciendo las mujeres es ponerse ellas en la posición de privilegio. No te lo dicen así, pero viene a decir eso. Y me parece que por ahí hay que tener herramientas para poder contestar constructivamente a este tipo de críticas. ¿Sí? Bueno, yo cuando veo mis clases, este año sabemos que vamos a tener 2 mujeres en un curso de 70, en tercer año de licenciatura en Ciencias de la Computación. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué está pasando? Yo salgo a la calle, veo mitad de hombres, mitad de mujeres, entro acá, ¡pum! Todo hombres y unas cuantitas mujeres nomás.
y bueno, las mujeres que hay, algunas sufren, la mayoría no, pero porque son mujeres que no habrían sufrido si las hubieras tirado en el desierto del Uzbekistán. Son supervivientes, sí, pero hay muchas que sí. ¿Sí? Le pueden preguntar a Karen, que estuvo el año pasado en menos del 10% de mujeres en tercer año. Pero yo también veo otras diversidades. Tenemos muchos tímidos, por ejemplo, que tienen que convivir, no son todos tímidos, tienen que convivir con personas que tienen otro carácter. Tenemos varios músicos, suele suceder que hay músicos, tenemos personas con discapacidades visuales. Todas estas personas aportan. Tenemos extranjeros, ¿sí? Todas estas personas aportan mucho a la clase, al grupo, y nosotros pensamos que todo este trabajo que se hace con las mujeres en realidad tiene que servir para cualquier desigualdad. Uno ve las dinámicas de los grupos de trabajo y se da cuenta de que, y de la misma forma que hay pocas mujeres que terminen siendo las que dirigen el grupo, porque sucede muchas veces, más de las que pensaríamos, que cuando una mujer se pone al mando le dicen ¡ay, qué te pasa! Y que cualquier cosa que dice le encontramos un problemita, ¿sí? Eso sucede mucho. También sucede que cuando uno que es tímido hace un comentario, los otros le dicen no debe ser bueno esto, sencillamente porque no lo ha dicho con el mismo modo que lo dice una persona más segura de sí misma, y ese es la normalidad de nuestra cultura, ¿sí? Cuando nosotros podemos empezar a ver estas normalidades como sencillamente cuestiones culturales que se pueden cambiar si es que duelen, podemos empezar a pensar en otras cosas. Bueno, y lo que yo quiero hacer con esta charla es tratar de cuestionar un poco otra normalidad, que es la normalidad del científico. Sí, hay gente que sabe mucho de muchas cosas y le cuesta compartir ese mucho conocimiento, porque efectivamente hay conocimientos que son muy profundos y uno demora muchos años en construirlos, ¿sí? Y bueno, cuesta comunicarlos, pero que cueste comunicarlos tiene más que ver con que a la persona que lo tiene le cuesta comunicarlo que con que a la persona que lo recibe le cueste entenderlo, ¿sí? Comunicar también es un aprendizaje. Las cosas son efectivamente complicadas, pero se pueden explicar de una forma menos complicada hasta un cierto punto, ¿sí? Y muchas veces sucede que las personas que están en la posición de privilegio de tener el conocimiento, o ni siquiera tener el conocimiento, sino sencillamente estar en la posición de privilegio que suele ir asociada con tener el conocimiento, como por ejemplo ser un líder, aunque eso en general viene asociado con tener conocimiento, pero no siempre. Bueno, esas personas a veces son un poco generosas con su conocimiento, ¿sí? Lo que suele suceder con las posiciones de privilegio. Yo no quiero compartir mi conocimiento, no digo que sea consciente, que sea programático, ¿eh? Es sistemático, pero no programático. Me parece que yo lo he visto muchas veces como que la persona siente que si todos los demás pueden llegar a entender lo que esa persona sabe, esa persona deja de tener un valor. Eso no es cierto, ¿no? Tenemos mucho valor, mucho más valor cuando podemos compartir y trabajar juntos que cuando somos los únicos depositarios del conocimiento. Pero es como que tenemos muy asociado esta idea de que si yo soy el único que tiene este conocimiento, entonces soy imprescindible, soy crítico y no me pueden correr. Entonces yo lo que vengo acá es a contarles un poco de conocimiento en procesamiento del lenguaje natural, conocimiento que ha hecho un cambio muy importante en los últimos años, ¿sí? El hecho, no sé si ustedes recuerdan cómo era la tecnología hace 5 años, pero hace 5 años ustedes no le podían dictar textos al celular y que el celular se los tradujera bien a texto, ¿eh? O sea, hace 5 años la traducción automática puede ser que sí, pero hace 7 años la traducción automática no funcionaba como funciona ahora, ni les autocompletaban los mails como les autocompletan ahora, ¿sí? Ha habido un cambio muy, muy grande
que ustedes han visto en aplicaciones desde hace unos 5 años, que viene desde hace un poco más de 10 años en la ciencia, y que en realidad es una maduración de procesos de más de 20 años, ¿no? Yo siempre digo, Hinton, que es una de las personas que más ha contribuido al deep learning, es una persona que no se puede sentar. No se puede sentar porque se ha sentado tanto en su vida que ya no se puede sentar más. Entonces tiene que estar de pie o tumbado. ¿Sí? O sea, una persona que lleva muchísimos años trabajando en esto, y producto de eso tenemos nosotros esto que estamos viendo ahora en los últimos 5 años. Sí es cierto que hay mucho trabajo por atrás, pero hay cosas que no son tan complicadas. En lenguaje natural, todos tenemos intuiciones porque lo usamos, somos hablantes del lenguaje natural, entonces es como que uno tiene una idea de cómo funciona el lenguaje natural. Esas ideas suelen ser muy ingenuas. Cuando queremos llevarlas a la automatización, no funcionan tan bien como nosotros intuitivamente esperaríamos. Pero tampoco funcionan tan complicado como para no poder entenderlo. Así que lo que yo quería contarles hoy un poco es, primero, algunos de estos conceptos, ¿sí? que están dando vuelta y que nos permiten hacer soluciones que involucran precisamente el lenguaje natural de una forma con mucha calidad y sin necesidad de dedicar nuestra vida al estudio de la materia, ¿no? Típicamente, la informática y el data science, ¿no? se ha visto como programar soluciones. Uno piensa, se le ocurre una idea, se sienta ante una computadora y programa una solución, ¿sí? Pero esto está cambiando. Y hace mucho tiempo que está cambiando, y los que vienen del campo de la estadística seguramente ya tienen ese cambio hecho de entrada, pero este cambio ha llegado ya a la mayor parte de la industria, de la ciencia, de la informática y de la automatización en general, no solamente la informática. Y lo que se hace es, ya no se hace tanto lo de programar soluciones, se hace mucho más lo de aprender soluciones. ¿Sí? A partir de los datos se pueden inferir modelos que pueden predecir cosas. ¿Sí? Por ejemplo, se puede ver que la gente compra más en los fines de semana que los días de semana, entonces para evitar que se acumule mucha gente en los fines de semana en los negocios, se hacen promociones los días de semana, así no hay tanta acumulación de gente en los fines de semana. O, por ejemplo, cuando vemos que hay algunas calles que se usan más que otras, ponemos los colectivos por las calles menos usadas y dejamos que los autos sigan por las calles que se usan más. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Esta aproximación nos lleva a poder hacer muchas cosas a partir de los datos de comportamiento o de cómo suceden las cosas. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto de la forma más ingenua, ¿sí? Bueno, espera, esto... lo bueno que tiene esta aproximación es que las máquinas tienen mucha más capacidad que los humanos a la hora de procesar grandes cantidades de datos, de integrar datos de muchos diferentes lugares y llegar a descubrir incluso patrones desconocidos, porque inicialmente las máquinas no tienen sesgo. Y digo inicialmente porque inicialmente sería si tuvieran toda la información, lo cual nunca sucede, tienen la información que les damos nosotros. ¿Sí? Cuando un médico tiene 40 años de experiencia, el médico ve a una persona con unos síntomas y te dice, esto es un resfrío que se va a complicar o esto es un resfrío que no se va a complicar. ¿Por qué? Porque ha visto muchos casos. ¿Sí? Lo que se trata es de que una máquina llegue a ver la misma cantidad de casos que ha visto un médico en 40 años, pero en 4 horas. ¿Sí? Y que además pueda integrar información sobre diferentes provincias, la última información sobre los papers de mutaciones de los virus y lo que sea. ¿Sí? Bien, las limitaciones que tiene esto es que
solamente, las computadoras solamente tienen la información que han recibido. Los humanos también, pero nosotros recibimos mucha más información que las computadoras y además tenemos capacidades de inferencia, lo que se suele llamar sentido común, que son bastante poderosas y que no hemos conseguido insertar dentro de las computadoras. El área de razonamiento automático es una de las áreas más centrales de la inteligencia artificial, pero es compleja, no hemos conseguido avanzar mucho con eso. Entonces, bueno, solamente las máquinas que aprenden a partir de datos de cosas que sucedieron, solamente saben cosas que sucedieron. Y eso significa que, por ejemplo, ante un episodio de crisis económica como la del 2008 o seguramente la de 2020, uno no saben qué hacer porque son casos que nunca antes vieron, son datos que nunca antes tuvieron, ¿sí? Entonces no se pueden hacer inferencias sobre cosas que antes no se vieron. Y lo que también sucede es que tienen una cierta tendencia los algoritmos de aprendizaje automático a amplificar las tendencias. Es decir, el otro día lo decíamos con gente del Banco de Córdoba, ¿no? Imaginemos que hemos tenido una de las personas que daba créditos, decidía si a alguien se le daba o no se le daba un crédito, que era pirata de Belgrano, ¿sí? Entonces, a toda la gente que era de Talleres no les daba créditos. Entonces, en el futuro no se les va a dar crédito a la gente de Talleres, porque el algoritmo aprendió de un humano que no hay que dar créditos a la gente de Talleres. Se ríen. Pero ¿saben qué pasó en Amazon? En Amazon el algoritmo que decidía a partir de los currículums si alguien podía o no podía ser un buen candidato para ser contratado por Amazon, solamente seleccionaba hombres. ¿Por qué? Porque en Amazon hay principalmente hombres. ¿Sí? Y no vamos a entrar de vuelta en la discusión que tuvimos hace un tiempito a raíz de un, podríamos decir, artículo que apareció en un diario de tirada nacional, donde había referentes de personas de la inteligencia artificial en Argentina y había gente muy diversa y había mucha gente, había muy pocas mujeres, ¿no? Y dijimos, ¡ay, qué curioso que haya tan pocas mujeres! Además, qué curioso que de esta gente que hay acá, tan pocos sean de inteligencia artificial y tantos de negocios, pero nada. Y entonces, ante eso, qué curioso, empezaron a salir cosas del estilo. Bueno, es que ya se sabe que los hombres son mejores para esto, los hombres destacan más en este área. Destacan más porque hay más, destacan proporcionalmente igual. O sea, no, yo lo sé. Ah, bueno, ¿y cómo lo sabes vos? No, porque yo lo he visto, ¿no? O sea, experiencia personal. Bueno, bien, hay una tendencia a amplificar tendencias, ¿sí? Y es posible que haya algo que efectivamente es una tendencia en nuestra sociedad, ¿sí? Que haya más hombres que mujeres en determinadas áreas. Eso no significa que estemos condenados a seguir haciendo lo mismo, porque si sabemos que esto es pernicioso para toda una serie de cosas, de las cuales yo no sé mucho porque no estoy formada en esto, pero seguro que hay mucha gente a la que le pueden preguntar y les va a dar respuestas muy precisas, muy basadas en datos, ¿sí? Es pernicioso. Entonces, podemos querer cambiar eso, entonces no queremos amplificar tendencias, queremos cambiar tendencias, ¿sí? Y eso es algo que los algoritmos de aprendizaje automático no hacen de entrada. Pero eso no impide que nosotros podamos poner restricciones con todo el formalismo matemático, informático que uno pueda pensar, ¿sí? Para moderar la amplificación de estas tendencias con nuestras intenciones de cambio social, ¿sí? Política. Bien. Otra de las grandes limitaciones que tenemos es que por muchos datos que tengamos, siempre tenemos pocos datos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando principalmente con fenómenos humanos, ¿sí? No sucede lo mismo para cadenas de producción, para datos de aviones, ¿sí? Por eso los aviones se caen tan poco. Contaminan mucho, pero se caen poco, ¿sí? Tenemos pocos datos, siempre tenemos escasez de datos en fenómenos humanos porque los fenómenos humanos tienen una distribución exponencial, se llama distribución de Pareto, ¿sí?
Y eso significa que para algunos poquitos casos tenemos muchos ejemplos, pero para la mayoría de casos tenemos muy pocos, ¿sí? Entonces siempre tenemos pocos datos y eso es una de las principales causas de mal funcionamiento de estas aproximaciones que se basan en aprendizaje a partir de datos. Sepan que todas las soluciones que aplican aprendizaje a partir de datos van a funcionar hasta ahí nomás. Van a funcionar muy bien para el 80% de los casos, pero van a tener errores que no son la mayoría, pero que siguen siendo errores, que sabes que no te podés fiar completamente. ¿Sí? Y eso es una cosa que por ahí nos cuesta aceptar, porque nosotros pensamos en un programa informático como una cosa, o una automatización, como una cosa que siempre va a andar bien, que no, nos cuesta mucho integrar que va a andar bien en la mayoría de casos, pero que para una inmensa minoría, ¿sí? De la cual nosotros seguramente formamos parte, porque si no, no estaríamos aquí, estaríamos en el shopping, ¿sí? Para una inmensa minoría no anda bien. Y entonces hay que pensar cómo modelar esas minorías y hacer trabajo específico ahí. ¿Sí? Esa es otra de las grandes limitaciones. Y otra de las grandes limitaciones del aprendizaje automático tal como viene en los últimos años es que es difícil de interpretar, que son cosas que por ahí funcionan súper bien, pero no podés saber por qué. ¿Sí? Eso es algo que se está cambiando, se está invirtiendo mucho dinero en eso, pero hay una tendencia en el área que es como muy resultadista, muy exitista, donde si la cosa funciona bien, no me importa cómo lo hizo, funciona bien. ¿Sí? Y eso por ahí nos limita a la hora de hacer crecer estas soluciones. ¿Sí? Esto de acá les quería poner como un ejemplo un poco más divertido, por lo menos, de cómo funcionan, cuáles son las limitaciones en concreto de estas aproximaciones de aprendizaje automático si uno las aplica ingenuamente, ¿no? Y puse la máquina de hacer papers porque yo trabajo en la academia. En la academia se nos mide principalmente por la cantidad de artículos que publicamos. ¿Sí? Es relativamente fácil hacer artículos. ¿Sí? Sencillamente uno tiene unos datos, que son esos gatos, perros, ¿no? En este caso son todo gatos, ¿no? Le da algo se los da esos datos al algoritmo, el algoritmo hace predicciones y uno lo evalúa esas predicciones y dice, tuve 99% de acierto, paper, ¿no? Pero igual que lo hacemos nosotros, o sea, ustedes dirán, claro, esto en la industria no pasa. No pasa. Nunca lo hemos visto ni nunca lo volveremos a ver. Es de decir, uy, esto, mira, tenemos en el 90% de los casos funciona bien, fantástico. Y esto no lo hemos visto ni en análisis clínicos, ni en predicción de riesgo, de créditos, ni en nada. ¿Qué pasa? Que lo que estaba haciendo este algoritmo, por ejemplo, era predecir que en el 100% de los casos no había cáncer. ¿Qué pasa? Que el 1% que tenía cáncer pasó como si nada. O sea, al 1% que tenía cáncer le predijo que no iba a tener cáncer. ¿Sí? Entonces, con eso conseguís el 99% de acierto. Lástima que el 1% de casos en el que te equivocaste fuera tan grave. Que el 1% de casos en el que vos predijiste que no iba a haber cáncer y sí lo hubo, esas personas murieron. ¿Sí? Entonces, eso nos puede pasar con la aplicación ingenua de estas maquinarias tan potentes. Son maquinarias muy potentes, donde vos pones datos por un lado y tenés predicciones por el otro. Así. Es una máquina de hacer chorizos, verdaderamente. Pero hay que ir con un poco de cuidado. Es muy fácil quedarse contento con los resultados que uno obtiene. ¿Sí? Bueno, y de lo que yo quería hablarles en particular era de algo que ha hecho mucho impacto en la mejora de estas máquinas de hacer chorizos, que es en la mejor representación de los fenómenos. ¿Sí? Esta mejor representación de los fenómenos nos permite representar mejor justamente todas estas inmensas minorías que no estábamos representando suficientemente bien porque nuestros modelos eran demasiado simples, iban muy bien para una mayoría, pero no tan bien para
la inmensa minoría que hace la diferencia, ¿sí? En los últimos años se ha avanzado mucho en poder llevar a la práctica, son cosas que se vienen trabajando, como digo, hace muchísimos años, pero que en los últimos años se han podido llevar a la práctica, se han podido implementar mayoritariamente en ciencia y muy mayoritariamente en industria, ¿sí? Estas mejores representaciones de los fenómenos humanos o de cualquiera con las que estamos pudiendo trabajar, tienen que ver con una intuición muy simple, ¿sí? Que se viene trabajando también de hace muchos años en física, se llama fenómenos emergentes de sistemas complejos, y yo les doy la letra acá por si alguna vez alguien les dice, no, pero esto que decís es una boludez. Eso no puede decir, no, estos son fenómenos emergentes en sistemas complejos, donde uno lo que está haciendo ahí es ponerse, utilizar la maquinaria que habitualmente usa la gente para ponerse en posición de privilegio. Bueno, eso, cuando uno dice algo así, está diciendo, no, yo estoy del lado del que sabe, ¿ves? Si alguna vez tienen necesidad de hacerlo, háganlo, pero traten de que estemos todos hablando en un idioma que entendamos todos. Bueno, lo que más buen efecto ha tenido en los últimos años es una cosa que se llama embeddings, ¿sí? Los embeddings es un mecanismo matemático conocido de hace mucho tiempo que consiste en proyectar cosas que están en un espacio, por ejemplo, bidimensional, como sería este de acá, que yo no sé esto, este de acá es bidimensional, otra dimensión, a otro espacio, por ejemplo, este de acá que es tridimensional. Y esa proyección, acá no se ven mucho los colores, ¿no? Pero yo les prometo que esto de acá es azul y esto de acá, los puntitos, estos son rojos. Esta proyección nos permite distinguir mejor cosas que nosotros no podíamos distinguir en nuestro espacio original, ¿sí? Esto es súper abstracto. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, porque puede ser que estos de acá sean los que tienen cáncer y estos de acá los que no tienen cáncer. En esta configuración es muy difícil hacer una separación. Ustedes dirán, hacemos una redonda. No hacemos una redonda, es muy difícil hacer una redonda, es más fácil hacer una línea, ¿sí? Esto, acá es uno de los primeros problemas de comunicación que tenemos, que la persona que sabe manejar estas cosas te dice, no, esto no se puede hacer. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Yo, que lo sé, te digo que no se puede. Y si nos explicaran, no, mira, es que esto está en un espacio donde no encontramos un predictor que pueda hacer esta separación. No se distinguen bien. Bueno, eso ya lo podemos hablar, no se distinguen bien. ¿Cómo podemos hacer para distinguirlos mejor? Bueno, vamos. Podríamos añadir información. En general, típicamente lo que hacemos es añadir información, ¿sí? Por ejemplo, añadir, en el caso del cáncer, podríamos añadir la historia familiar y eso por ahí nos permitiría distinguir mejor, ¿verdad? Pero si no, la persona que sabe cómo se hacen estas cosas no nos dice, lo que pasa es que no se distinguen, que las características con las que yo estoy trabajando no me permiten distinguirlos, ¿sí? Entonces yo no puedo intervenir, no podemos crecer juntos, ¿sí? En cambio, si podemos comunicarnos, es mucho más fácil. Entonces, yo les estoy explicando ahora cómo funcionan estos embeddings, ¿sí? Pero lo que yo quisiera que ustedes se lleven de esta charla es cualquier cosa, por complicada que sea, yo la puedo preguntar y repreguntar y repreguntar hasta conseguir llegar a entender qué está sucediendo, porque de esa forma yo voy a poder hacer mi aporte para mejorar la solución que está siendo insatisfactoria. Y no hay ninguna cosa que sea tan complicada que no se pueda explicar. Sobre todo porque, en general, el nivel de entendimiento que yo necesito